Entre viernes, sábado y domingo se jugó la 11ª fecha de la Superliga Femenina del Ecuador, donde se registraron un total de 25 goles. En las canchas alternas del Cristian Benítez se inauguró la jornada en la goleada del Barcelona por 5-1 a Guayaquil City. El marcador abrió Mónica Klinger a los 14 minutos. En la parte complementaria, Maylin Arriaga igualó las acciones del compromiso. Pero a los 53 minutos, Paulina Rosillo convirtió el 2-1. A los 55, Johandri Monsalve marcó el 3-1. Pero Alexis Valencia encontró el 4-1 para el conjunto torero. Y Carla Muela sentenció el compromiso tras anotar el 5-1 y darle los 3 puntos al conjunto que dirige la estratega Marlene Ayala para ubicarse en el segundo lugar en la tabla de posiciones por la zona 1. El sábado continuó la fecha en el estadio Holcim Arena. Emelec se impuso por 2-0 ante Técnico Universitario. Las comandadas por el profesor Ronald Salvatierra encontraron el primer gol a los 11 minutos por medio de Jocelyn Piguave. Sin embargo, en la parte complementaria, Kelly Corozo encontró el 2-0 para sentenciar el compromiso y darle la victoria a las eléctricas que regresan a zona de clasificación. En el estadio Valeriano Gabinelli Carneras, UPS se impuso por 3-0 ante Liga de Macas. Las dirigidas por el entrenador Edison Méndez se encontraron con la victoria. El marcador se abrió en el segundo tiempo. A los 48 minutos, María José Ávila anotó el 1-0. Pero Dana Pesante se encontró el 2-0 al minuto 90. Sin embargo, en los adicionales, Dana Pesantes convirtió el 3-0 para sentenciar el compromiso y darle la victoria a la escuadra salesiana, que se ubica en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En el complejo del Macará, el Deportivo Cuenca le derrotó por la mínima diferencia a la escuadra celeste. La estratega Susu Cores planteó una línea de 5 para poder controlar las bandas de la escuadra morlaca. Pero el gol cayó a los 84 minutos del compromiso por medio de Samantha Avilés. Las dirigidas por la profesora Wendy Villón mantienen el invicto en la Superliga Femenina y son líderes en la zona 1 y ya clasificadas a la fase de los playoffs de la Superliga Femenina. Te presento los resultados de la fecha 11 de la Superliga Femenina y la tabla de posiciones. En el complejo de alto rendimiento de Independiente del Valle, las Dragonas se impusieron por 3-0 ante la Academia Sport JC. Las comandadas por la estratega Vanessa Arau se encontraron con el gol por medio de Karina Caicedo a los 16 minutos. Pero antes de salir al descanso llegó el segundo gol por medio de Martina Aguirre, quien aprovechó un error de la portera de la Academia Sport JC y convirtió el 2-0. En la parte complementaria, Karen Villa encontró el tercer gol del compromiso para sentenciar la victoria de las Dragonas de Independiente del Valle ante la Academia Sport JC. El conjunto rayado clasificó a la fase de los playoffs de la Superliga Femenina. En el estadio de Tababela, el Club Ñañas le derrotó 2-1 a San Miguel de Ibarra. Las dirigidas por el entrenador Francisco Ramírez se afianzan en el primer lugar por la zona 2. Karen Páez, la goleadora del plantel rosado, abrió el marcador a los 8 minutos. Pero Milagro Barahona igualó las acciones del encuentro a los 33 y con el 1-1 se fueron al descanso del primer tiempo. En la parte complementaria, desde el punto penal, Mayret Pérez le dio el triunfo al Club Ñañas para continuar en el primer lugar en la tabla de posiciones y clasificar a la fase de los playoffs del campeonato femenino.
En el complejo de Pomaski, las guerreras albas hicieron respetar su localía y se impusieron por 2-0 ante Quito Fútbol Club. A los 4 minutos, Arela Jacome abrió el marcador. Y en el segundo tiempo, María Julia Serrano encontró el 2-0, con el cual sentenció las acciones del encuentro. Las guerreras albas se mantienen en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En el estadio de Nayón, Espusa remontó el marcador ante el Nacional y le derrotó por 3-2. Las puras criollas saltaron al campo de juego con un nuevo entrenador. La escuadra militar abrió el marcador a los 17 minutos por medio de Viviana Lasiquinza, pero desde el punto penal, Ginelli Martínez igualó las acciones del compromiso a los 21 minutos. Minutos más tarde, Esperanza Ordóñez encontró el 2-1 a favor del conjunto de El Nacional. Ginelli Martínez encontró el empate 2-2. Y en la parte complementaria, la jugadora venezolana Ginelli Martínez le dio la vuelta al marcador y se quedaron con los 3 puntos en casa. El conjunto del Espusa se afianza en el cuarto lugar en zona de clasificación a la fase de los playoffs de la Superliga Femenina. Te presento los resultados de la jornada 11 por la zona 2 y la tabla de posiciones. Así se jugará la jornada 12 de la Superliga Femenina. Madeline Riera continúa liderando la tabla de goleadoras en el campeonato femenino. Cuéntame, para ti, ¿cuál fue el mejor gol que se marcó en esta nueva fecha de la Superliga Femenina? No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como @evemurillo9 y por supuesto de suscribirte a mi canal. Cada semana te presento el resumen de la Superliga Femenina y todas las novedades del campeonato ecuatoriano femenino. Nos vemos, hasta la próxima.